Bueno, buenas noches. Ya después de un rato que no estuvimos, regresamos. Estamos en el capítulo 7 de Teilim. Empezamos a leer, después a ver hasta dónde alcanzamos a interpretar lo que está escrito aquí. Shigayon le David, asher shar la Hashem al divrei Kush ben Yemini. Hashem Elokai v'chach asiti oshieini mikol rotfai v'atzileini pen itrof ke'aryeh nafshi porek ve'en matzil. Hashem Elokai, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפיי, אם גמלתי שולמי רע והחלצה צוררי ריקם, ירדוף אויב נפשי ויסג וירמוס לארץ חיי, וכבודי לעפר ישכן סלע. קומה השם באפיך, ינסה בעברות צוררי, ואורה אליי משפט ציווית, Vamos a parar aquí, porque no creo que alcancemos interpretar más que esta parte del capítulo. Empezamos con la primera palabra, Shigayon. ¿Qué es Shigayon? Hay tres interpretaciones, por lo menos, diferentes, mejor hasta más, pero tres conocidos que aparecen inmediatamente en los Mefarshim acerca de esta palabra Shigayon. Nuestros sabios en el Kuchimoni interpretan que Shigayon es error, similashon shogeg, está equivocado, equivocación. Vamos a ver, y al Kuchimoni lo tenemos aquí inmediatamente después del capítulo, segundo párrafo, y al Kuchimoni dice así: al Shigayon le David, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, למה אתה מקלל למשיחי? לא כך אמרת כל אויביי ישובו יבושו רגע? Le dijo Dios a David Amelech, ¿hasta cuándo vas a maldecir a mi Mashiach, a mi ungido? David Amelech, en el capítulo anterior que estudiamos anteriormente, capítulo Vav, dijo: Kolo Yevai, todos mis enemigos, Yashubu Yevoshu Roga, que se regresen a su lugar, como que diciendo que mueran. ¿Quiénes son los enemigos de David? ¿Quién es el enemigo principal de David? El que persigue a David, Shaul Amelech. Le dijo Dios a David: ¿hasta cuándo vas a maldecir a mi ungido? Shaul Amelech es ungido por Dios. Mi eno yeveja, al final del primer renglón de esto. Mi eno yeveja, lo Shaul. Mi kaf kolo yevabu, mi kaf Shaul. O sea, ¿estás maldiciendo a Shaul? Lochen ktiv gam bemadaha melech al tekalel. No hay un pasuk que dice: nunca maldigas a un rey. Amar lefanav, ribono shel olam. Zdonot אתה מעלה עליי, שגגות תעלה עליי, שגיאות מי יבין. Entonces responde David: bueno, fue un error, shgia, una equivocación, un error que cometí. Shgaga, shigayon es de la palabra shgaga o la palabra shgia, o sea, sin querer o equivocación, error. Shigayon de David. Asher shar la Hashem al divrei Kush ben Yemini. ¿Quién es Kush ben Yemini? Kush ben Yemini es Shaul Amelech. Ben Yemini, ¿qué Kush? Ahora, primero Ben Yemini es porque de la tribu de Binyamin, igual como encontramos con Mordejai. Mordejai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini, de Binyamin, es Shaul. ¿Por qué le llaman Kush? Kush es negro, de los negros de África. ¿Por qué le llamamos a Shaul Kush? Dicen los Mefarshim así, Rashi lo trae, si quieren ver en el siguiente párrafo, al final, es de Rashi, al final del párrafo dice: Kush, ma kushi meshune beoro, av Shaul meshune bemaasah. Shaul lo llaman Kush porque, igual como los Kushim, los negros, son diferentes en el color de la piel que tienen, son raros, diferentes para nosotros, también Shaul es raro. ¿Por qué es raro?
Porque Shaul persigue a David, sí es cierto que persigue a David, pero nuestros sabios dicen que nada más hacia afuera se ve como una persecución. En el interior de Shaul, en sus pensamientos, en su ideología, en sus ideas, todo lo que hace Shaul es de Shem Shamayim. Es con intenciones puras. A pesar de que por fuera no se ve, por fuera se ven unas acciones malas, donde persigue a David Amelech. Pero él tiene sus motivos. ¿Por qué persigue a David? Lo está haciendo Shem Shamayim. Shaul, ¿por qué persigue a David? Shaul, ¿por qué persigue a David? Sí, Shaul persigue a David con motivos elevados, Shem Shamayim. Y por eso le llamamos a Shaul como Kush Meshune, es raro. Normalmente la gente hace una obra afuera como si está haciendo Shem Shamayim, la realidad no lo está haciendo Shem Shamayim. Pero que afuera haga no Shem Shamayim, interiormente sí Shem Shamayim, eso es muy raro. Mucha gente se mueve haciendo obra de teatro como si es un tzadik, cuando en realidad no lo es. Pero afuera, al revés, que afuera parezca mal y que realmente sea bien, eso hay poca gente. Por eso dice Kush Benyamini, igual como el Kushi, el negro es Meshune Beoro, es raro en su piel, también Shaul es raro en su actitud. Pero lo andaba buscando para matarlo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Y David Amelech tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató. ¿Cuál era el Vamos a hablar de Era esto. un error de no lo quiso matar porque era ungido. Y aquí dice que cómo quieres maldecir a mi Porque dijo Kolo vaya Shubu y Shuraga por las palabras. Shigayon de David. Entonces David está reconociendo aquí su error, el error que había cometido sobre Kush Benyamin y las palabras malas que había dicho sobre Kush Benyamin, que fue por error o sin querer. Por eso dice Shigayon de David. Sí. ¿Y por qué podrían decir Kush Gemini y no el nombre de Shaul? Porque quiso mostrar, eso es la idea. O sea, que todo lo que Shaul ha hecho contra David, es raro, porque parecía mal, realmente era bien, y eso es a lo mejor lo que le provocó a David cometer el error de hablar mal de Shaul, que ahorita se arrepiente de ello. Shigayon de David. ¿Cuál era la Shaul no razón? tenía malas intenciones. ¿Cuáles son las de Shem Shamayim que Shaul tenía? Ajá. ¿Por qué? Porque la pregunta, aquí hay unas ideas un poco difícil para nosotros de entender, pero Shaul y David son como dos fuerzas diferentes, que la pregunta es cuál de ellos es la que debe de estar dominando aquí en este mundo por el bien del mundo. Tanto Shaul como David tienen capacidad de traer la Geulah al mundo, traer la redención. Nada más que en dos caminos distintos, diferentes, y la lucha aquí entre ellos es ¿cuál de los dos caminos es la que debe de dominar? Shaul es de los descendientes de Rachel y David es de los descendientes de Lea, y cada uno tiene de hecho la verdad es que los dos tienen que estar. En la Geulah sabemos que va a haber dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y va a haber Mashiach ben David. Yosef de parte de Rachel y David de parte de Mashiach ben David, de parte de Yehuda, de parte de Lea. Las dos deben de ser. ¿Van a haber dos? Los dos Mashiach, primer Mashiach, la de ben Yosef, va a hacer la tarea de acabar con el mal, acabar con Esav, lishpot et Esav. Eso es la primera fase de la Geulah, el primer paso. Y una vez terminando esta función, va a llegar Mashiach ben David para llenar el hueco que queda, una vez que se acaba Israel, llenar el hueco con la fe en Dios. Y después, son dos pasos. Por eso tenemos dos reyes al principio, el rey Shaul y el rey David. Cuando la misión del rey Shaul es traer la Geulah, él no puede, de hecho su función era acabar con Amalek, matar a Amalek, acabar con Agag, acabar con todo Amalek. Eso es Lishpot et Esav. No lo hizo como debe de ser, entonces tuvo que irse a un lado, y ahí es donde vino David. Shaul siguió insistiendo que todavía le toca su tarea, y por eso persiguió a David, que no le quitara su lugar, porque Shaul creía y pensaba que él tiene todavía mucho que hacer para traer la Geulah al mundo, y no quiso que David le quitara
la oportunidad, no por él, sino porque se iba a perder esa oportunidad de traer la Geula al mundo. Esto era su intención y por eso era realmente Leshem Shamayim, solo que por fuera se veía mal, se veía una persecución como si fuera por cosas personales. Por eso la Torah, el Naví lo llama, el David Amelech lo llama en Tehillim, Kush Benyamini. Igual como el Kushi es raro en sus acciones, en su apariencia, también Shaul es raro en sus acciones, porque por fuera sí se veía mal, aunque sea que por dentro sí eran las intenciones correctas. Tiene una tontería, ¿no? Está bien, Hashem fue el que le dijo a Shmuel a Naví que ungiera a David también, porque ya había fallado con Job. Ok, por eso, claro que Shaul se equivocó, pero él creía, él tenía ¿Shaul no se equivocó? Shaul se equivocó, claro que se equivocó. Pero no es de que lo hizo por persecución personal contra David, sino porque tenía una idea, Leshem Shamayim. No significa que cada uno que hace Leshem Shamayim, no significa que no puede equivocarse. Pero sí lo hizo Leshem Shamayim. Puede uno equivocarse haciendo las cosas de Leshem Shamayim. Cree él que esto es el camino correcto y lo hace porque realmente cree que es lo que debe de hacer. Y aún así puede uno equivocarse, pero es muy diferente cuando uno se equivoca haciendo las cosas con intención de Leshem Shamayim, o que uno se equivoca porque está en la Jatjila haciendo las cosas mal. La intención, por lo menos de Shaul, fue buena. Rashi trae este comentario, esta interpretación Shigayon de David de que acabamos de ver de Al-Kuchimuni, pero no está de acuerdo. Vamos a leer Rashi, el tercer párrafo de la página. Dice Rashi así: Shigayon de David. Primero, Rashi trae otra interpretación. Dijimos que hay por lo menos 3 interpretaciones que es Shigayon. Primero, lo que vimos que es de error, de equivocación. Rashi trae otra interpretación completamente diferente, nada que ver con lo que vimos antes. Lo que sigue Rashi sí es la línea que ya tuvimos en capítulos anteriores, de que los capítulos de Cántico de David empiezan mencionando siempre cuál es el instrumento musical adecuado que se debe de usar para tocar la melodía correcta para cada capítulo. Entonces tuvimos así el Amenatzeach al Shminit y tuvimos Biniginot, y ahora viene Shigayon. Menachem Amar trae Rashi Shegam ze echad mishemot hazemer al shem hakli Vejen perusho al Shigionot. Entonces, primera explicación que trae Rashi es que Shigayon es un instrumento musical. Shigayon de David. David, para este capítulo, utiliza tal instrumento musical que se llama Shigayon. Igual como en el capítulo anterior era Shminit. Pero aquí es donde trae la explicación que trajimos antes. Lashon Mishge. Raboteinu Pershu, Lashon Mishge. Shigayon, Milashon error, equivocación. שנתוודה ונתפלל על השיגיון שאמר שירה על מפלתו של שאול כי כמו שנאמר וידבר דוד להשם. O sea que él había cantado a Dios, alabado a Dios por la caída de Shaul, y esto también lo considera David como un error que había cometido. O sea, Rashi interpreta igual que el Midrash que Shigayon es error o sin querer, Shogeg, nada más que el error es diferente. El Midrash hablaba del error de que David había maldito a Shaul, cuando dijo, Akol llevaya Shubu lleva Shuraga. Rashi trae que el error de David era haber cantado, haber estado en alegría cuando Shaul Amelech se había caído. Pero Rashi no está de acuerdo. Dice, Aval Inyana Mizmor Eino Mojiach al Kach. Al ver el tema, el contenido de este capítulo después, o sea, el primer pasuk es una introducción, ahora vamos a ver de qué habla el capítulo, nos vamos a dar cuenta que no es el tema ese de que David está reconociendo aquí un error de haber cantado por la caída de Shaul. El tema es diferente. Por lo tanto, Omer Ani, Sheamro al Iskei Ishbi Beno. Por eso Rashi explica que el error de David, el cual está reconociendo al decir Shigayon de David, es diferente, es otro. ¿Cuál es el error? Sheba alav alonsho shel Shaul. Hubo una historia que aquellos que estuvieron con nosotros en las clases de Tanaj han estudiado, lo hemos visto, revisado, que David Amelech en una de sus escapatorias de Shaul llega a una ciudad de Nov, es una ciudad de Kohanim, y allá en Nov
el que era el jefe de la ciudad le dio una espada, A la espada. que era un símbolo como que le está dando armas en la mano, y esto para Shaul significa, siendo Shaul el rey y David en conflicto con Shaul dándole armas a David, es como una revolución contra el rey, contra Shaul. Doeg Adomí, que vive en esta ciudad, va y delata y le dice a Shaul que revelaron en este, se reveló en contra de él los habitantes de esa ciudad, y Shaul manda a matar a todos los Kohanim que viven en esta ciudad. Eso es una barbaridad. En alguna forma, aunque sea en forma indirecta y sin querer, David Amelech tiene algo de culpa por la muerte de todos los Kohanim. Inconscientemente, sin querer, pero está involucrado. Por él, aunque no quiere, pero por él se dieron las cosas que toda esta gente murió. Y por lo tanto, recibió un castigo. Ahí vemos un musar tremendo, de que hasta por cosas que estamos involucrados, ni siquiera consciente, directamente o conscientemente, también uno tiene que rendir cuentas. Shaul, claro, Shaul ni se diga, pero aún David, que hizo él no hizo nada. Él juega un papel secundario, menos que secundario en la historia está, y también salió castigado así. ¿Qué castigo tuvo? Tuvo en una época, hambruna en la época de que David Amelech era el rey, y dice שבא עליו על עונשו של שאול כמו שפרשו רבותינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא על ידך נטרד דואג האדומי, על ידך נהרג שאול ובניו. Y por lo tanto, ¿qué dijo David? Cuando Dios le dijo que iba a castigar a David porque por su culpa sucedió todo esto, dijo David, lo tenemos en el siguiente párrafo, está en la Gemara. Hamar ley, lo tenemos ahí, ¿lo ven? Siguiente párrafo, Masejet Sanedrin, primer renglón, al final del primer renglón. Hamar ley a Kadosh Baruch Hu de David, le dijo Dios a David, Ad matai hiye avon ze tamun biadcha, ¿hasta cuándo vas a seguir cargando este pecado? Al yadcha nerga no vira Kohanim, por tu culpa se mató a toda la ciudad de los Kohanim. Al yadcha nitrad Doeg Adomí, por tu culpa Doeg Adomí se murió. Al yadcha nergush, porque fue castigado Doeg por ser delator. Al yadcha nergush Shaul Shloshet Banav, Shaul fue castigado de que murió él en una guerra junto con sus 3 hijos, en la guerra contra Plishtim, por esto. Y todo esto por David. Entonces, ¿qué dijo Dios? Tu castigo va a ser, David, de que tus descendientes van a morir, o vas a ser entregado en manos de los enemigos. Escoja una de las dos opciones como castigo para limpiarte de esta culpa que estás cargando. Amarle Fanabri, le dijo David a Dios, entonces, entre las dos opciones, David escogió ser entregado él en manos de los enemigos, pero con tal de que no mueran sus descendientes. Así dijo David. Y ahora trae Rashi, si regresamos al párrafo anterior. Perdón, entonces los descendientes somos nosotros. ¿Ah? Los descendientes. Por eso, pero David pidió que no mueran descendientes de él, y él acepta sobre él que sea entregado en manos de sus enemigos con tal de que no... ¿Fue entregado? No, porque por lo que dice aquí Shigayon de David, según Rashi, se refiere a esto. Aquí lo tenemos en el párrafo, regresamos al párrafo anterior. Ven entre paréntesis, dice que teita bejelek, lo que tenemos aquí en la Gemara que vimos, Giot, shebikesh David la Kadosh Baruch Hu limaser biyad soneh velo yichle zaro. והפך דוד תפילתו והתפלל שלא ייפול ביד אויב. David aquí reconoce que lo que él había pedido ser entregado en manos de sus enemigos, esto es un error. Y sobre esto dice Shigayon le David al divrei Cush ben Yemini. Vengo a reconocer mi error, y aquí reza David, Dios,
Sálvame que no caiga yo en manos de mis enemigos por lo que había yo antes aceptado. Caerse en manos de los enemigos fue un error que he cometido por la situación de Cush Benjamín y por la situación de Shaul, que por él tenía que ser yo castigado. Vejen Pitrono, y Rashi interprete así. Mishge, Shar David la Hashem. David está cantando a Hashem por un Mishge, por un error. Al Sheshagak, por lo que se equivocó, Lomar la Kadosh Baruch Hu le mostró, Beyadoyem, al que se equivocó, pedirle a Kadosh Baruch Hu que lo entregue en manos de unos enemigos, al Divar Shaul Sheneragado, por la causa que él provocó, de la muerte de Shaul, que vino por medio de él. Esto era una cadena de errores por David. Mataron a la ciudad de Nob, por esto murió Shaul, por eso tenía que ser castigado. David escogió entregarse en manos de los enemigos, y aquí está diciendo que fue un error, pidiéndole entonces a Dios, sálvame de las manos de mis enemigos. ¿Qué prefiere, que muera su descendencia o no? No, ahora que ninguna, o sea, el otro ya se quitó. Ahora. Pero está grave eso de Shaul, de matar a tantos guaraníes. Ah, claro. Eso no es nada de... Claro. En nombre de... No, esto sí, es grave. Es grave, es un tema que lo hemos estudiado, que pueden escuchar en clases grabadas sobre el tema, cuando estudiamos esa historia de Nov, la ciudad de los Kohanim. Davar Acher trae Rashi una última explicación. Al Shigayon Knafa Meir Asher Karat le Shaul. Hay aquí otro error que está reconociendo David. David en una ocasión tuvo oportunidad, o sea, en esa parte de la historia donde Shaul lo está persiguiendo, tuvo David la oportunidad de matar a Shaul, porque Shaul estaba dormido y él estaba ahí, y no permitió por ningún motivo que tocaran a Shaul. Pero ¿qué es lo que sí hizo? Le cortó un pedazo de la capa de su saco, para mostrarle después que él ahí tuvo la oportunidad. Y esto mismo de cortarle una parte de su capa también se considera un pecado para David, porque es como falta de respeto al rey, y aquí está reconociendo este shigayón, este error que había cometido. Y de hecho, parece que de todas las explicaciones, esta es la explicación correcta, según lo que como vamos a ver ahorita más adelante en el capítulo. De todo lo que hemos visto, eso es lo que más va con lo que viene el capítulo, hablando de esta oportunidad que tuvo David de matar a Shaul y que no lo hizo, reconociendo el error de haberle cortado un pedazo de su manto. Al final fue castigado con frío. Sí. Nada más antes de continuar al siguiente versículo, un poquito más acerca de Cushi, de negro, que dijimos que el Pasuk llama a Shaul Cushi. Ya vimos una interpretación que igual que el Cushi es raro, también Shaul es raro, que por dentro sí era Leshem Shamayim, aunque sea que por fuera no se veía tanto Leshem Shamayim. Hay otras explicaciones. El Meir explica que Cushi es alguien que no puede cambiar su color, o sea, negro va a quedar negro para siempre, nadie se equivoca, para toda la vida. Entonces hay un pasuk hasta en Naví, Ayafoch Kushi oro benamerja barburotar. ¿Acaso un Kushi y un negro puede cambiar su piel? Así que también ahora sí, ¿verdad? Con la ingeniería de, ¿cómo se llama? Química. Sí, no, pero genética es, ingeniería genética. Bueno, Ayafoch Kushi oro, el que igual como el Kushi es obvio lo que es, no cambia. Shaul Amelech tampoco cambió, por eso le llaman Kush. O sea, Shaul, en esa ocasión donde David le cortó un pedazo de su manto en lugar de matarlo, mostrándole la oportunidad que tuvo, y entonces reconozcas que David es una persona elevada, ya es momento para que cambies la actitud contra David, porque si David fuera malo te hubiera matado, y aún así Shaul no cambia, sigue igual, es como el Kushi que no cambia su piel, así Shaul no cambió su actitud. También que con todo eso se castigue a David. Algo más benevolente que eso no vi. Mira, no es tiene su mérito por un lado y tiene su falta de respeto por otro lado. O sea, el ser humano actúa
y cada acción puede ver cosa positiva y cosa negativa y no es contradicción. O sea, lo positivo se reconoce, pero lo negativo también se debe de reconocer por el otro lado. De hecho, más. Tienes que dar más miedo a nosotros. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. De hecho, más. Cuando David Amelech le cortó ese pedazo de su manto, podemos ver al último párrafo de esta página 1. David לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול הקולך זה בני דוד, ויישא שאול קולו ויף. Cuando David le mostró que lo podía matar y que no lo hizo, Shaul, la verdad, se puso a llorar. Se conmovió porque como se sintió mal. O sea, él está persiguiendo a alguien que es más elevado que él. Vayomer el David, en un momento dado, en ese momento, no pudo no reconocer la grandeza de David. Vayomer el David, Tzadik ata mimeni. Él es más justo que yo. Ki ata gmaltani atová wa ani gmalticha ara. Tú me pagaste en bien contra el mal que yo te estoy haciendo. O sea, se sintió muy mal. Era para que ya... que cambie su actitud. Y con todo y todo, Shaul siguió persiguiendo después a David, y por eso dice Cushi, igual como el Cushi no cambia su piel, así también Shaul no ha cambiado su actitud. Sobre esto compuso David este capítulo, Shigayon le David asher shar la Hashem al divrei Cush Benyamini. El error de David de haberle cortado el pedazo del manto, por un lado, pero por otro lado, Cush Benyamini, Shaul era como Cushi que no ha cambiado su actitud. Y el Al-Sheikh HaKadosh dice que después de que David le había cortado el pedazo, lo que acabamos de leer, Shaul vio en esto un favor que Dios hizo con él. O sea, Shaul reconoció esto como un milagro, que David no lo había matado, y por lo tanto David está componiendo aquí un cántico de alabanza a Dios por lo que Shaul entendió en ese momento de que aquí hubo un milagro de Dios. Hablamos antes de que el Shem Shammai hizo, y preguntaron cómo puede ser el Shem Shammai que él persiguió a David, y dijimos que Shaul sintió que él tiene papel importante en traer la Geulah y no quiso que David interrumpiera y cortara ese trabajo, la tarea que le corresponde a Shaul. No solo que Shaul tiene un papel, y es obvio, como dijimos al final de los días, va a haber Mashiach ben Yosef que va a hacer esa tarea de acabar con Esav, y Shaul, eso era su tarea, y en eso tenía razón. O sea, esto es la tarea que le corresponde a los hijos de Rachel. Lo que él quiso es de que no pensó que si David le quita el lugar, el reinado, la Galut va a tardar mucho tiempo hasta que vuelva a levantar otro descendiente de Rachel que va a poder hacer esa tarea. Y en eso tenía toda la razón. Hasta la fecha estamos en Galut porque no se ha levantado después de Shaul alguien de los descendientes de Rachel que pueda cumplir con esta misión de preparar el camino para Mashiach ben David. Pero ¿no trajeron ellos mismos, por ejemplo, Shaul y David, los descendientes de David que tuvo con la hija de Shaul, no son también los descendientes del Mesías? No, de ahí va a salir, claro. Eso, pero entonces ya está puesta la semilla de Shaul. Mezclado. Claro. Sí, bueno, obviamente hay mezclas. Sí tuvieron hijos, ¿no? No me acuerdo. Hay mahloket en esto, porque parece que Shaul había cambiado la mujer, o sea, le dio una hija y finalmente se la dio a otro hombre, a esta misma hija, y eso es todo un poco de complicación hay ahí con la cuestión de la ración ¿No de... pena que lo salvó? Sí, Mijal, pero después el Naví dice, Mijal Ashayalda, ¿cómo le fue entregada a otro hombre y que no lo había tocado. O sea, hay que estudiar bien el tema ahí de... hombre, ¿no? Sí, hay que estudiar bien el tema de ahí. No es aquí, pero no es... hijos de directo de David no tuvo hijos... ¿No? No, esa es otra. ¿No va a venir el
decían que parte Claro, Shlomo, porque Shlomo es hijo de David, ¿sabes? y es hijo no de Por eso, entonces va a venir uno que es de puro David y otro que es de puro descendiente de Rachel. Me cuesta trabajo, Raba, pensar que Shaul sí sabía que Samuel le dijo que ahora iba a haber un nuevo rey. Sí. Y él quería estar en contra de la voluntad de Hashem y es de Mishen Shammai. No es contra la voluntad de Hashem, él tenía sus heshbon, su cálculo, cómo debe ser. Claro que se equivocó, por eso o sea, es un error, pero la intención era de Shem Shammai. No era intención ni personal ni nada por el estilo, sino el heshbon era elevado, aunque sea que a veces por heshbonot elevados también se considera un pecado. A veces uno hace un heshbon elevado equivocado. los hijos de Aarón, ¿no? Sí, hay muchas historias de esto, de que uno tenía intención de Shem Shammai y finalmente se considera un pecado. Pecados de Shem Shammai también existen. David Amelech, con esa historia del manto de Shaul, que él le cortó un pedazo del manto, ahí manifestó David la gran confianza, el gran bitajón que él tiene en Akadosh Baruj Hu. La mayoría de la gente están dispuestos a decir, bueno, si alguien me persiguió, si alguien me hizo algo malo, yo le pido a Hashem que Hashem se ocupa de él, que Hashem tome la venganza correcta de él, le entrega su din, se llama Limsor Dino la Shamayim, Moser Dino la Shamayim, yo entrego mi juicio, la justicia, a que Dios la arregle, que Dios se encargue de la justicia. ¿Cuándo hace la gente eso? ¿Saben cuándo? Sí, mucha gente dice esto, cuando ellos no tienen la capacidad de hacerlo solos, no tienen fuerza para vengarse de aquel que le hizo mal, entonces ahí es donde como no tienen nada que perder, entonces dicen que Dios se encargue de la justicia. Pero una vez que tienen la oportunidad de ellos de tomar venganza de aquel, se les olvidó que habían pedido que Dios se encargan solos de hacer la justicia. David Amelech mostró cuál es el verdadero bitajón en Hashem. El verdadero bitajón en Hashem no es cuando tú no tienes otra opción, el otro es fuerte, tú eres débil, tú dices, que Dios se encargue. Ahí cualquiera lo está dispuesto a decir, que Dios se encargue. La prueba es cuando tú sí tienes en la mano la oportunidad de tomar la venganza del otro y ahí decir, bueno, esto es heshbon de Akadosh, que Dios se encargue de la venganza, no es mi papel hacer esto. Esto sí, eso es una prueba y esto es lo que era David. David tuvo la oportunidad de matar a Shaul, tuvo la oportunidad de pagarle por lo que él lo había perseguido. Y sin embargo, aún en esta situación, advirtió y no permitió a que se tocara a Shaul. Lo tenemos en la página 2. Ahí donde el Naví nos cuenta esa historia. Vayavó David ve Abishai el Am Laila veinei Shaul shochev yashen bamaagal. Estaba David con su gente, con sus grandes héroes valientes de gente de guerra que estaban acompañando a David, y vieron que Shaul estaba dormido. Vajanito meuja baaretz, su espada estaba clavada en la tierra, merashotav, o sea que no podía, aunque digamos se hubieran acercado, se hubiera despertado, no tendría la suficiente tiempo, suficiente oportunidad para responder. Ve Avner, ve Am Shochusiotav, y todos sus ayudantes, sus fuertes, sus héroes están dormidos todos alrededor. Vayomer Abishai el David, y Abishai le dijo a David, Siger Elohim Hayom et oivcha beyadecha, ya entregó Dios hoy tu enemigo en tus manos. Veata ken nuna bachanit, permítame con la lanza darle un solo golpe, no necesito más. Y Abishai era buen guerrero, peleador. Dice, no necesito, deme un solo disparo, no necesito más, una bala. No, te garantizo que no tiro dos, no falla. Vayomer David el Abishai, al tashchiteu ki mishalach yado bimshiach Hashem venikar, no lo toques, porque quién es que tiene la capacidad de tocar el ungido de Dios y quedarse limpio. Vayomer David, Chai Hashem,
juro en nombre de Hashem, כי אם השם יגפנו יומו יבוא ומת, o במלחמה ירד ונספר. Aquella persona que va a tocar a Shaul, Dios le va a castigar. Va a morir temprano o va a ir a la guerra y no va a morir. Jalila li me Hashem mishloach yadi bimshiach Hashem. ¿Cómo se dice Jalila li? O sea, que Dios me cuide de tocar, de extender mi mano al ungido de Dios. Eso sí, la espada que tiene él atrás de su cabeza ahí clavada, llévala. Tenía ahí un recipiente con agua junto a él. Esto lo vamos a llevar para que cuando se despierte se dé cuenta que alguien estuvo aquí. Tuvo su espada en la mano con la oportunidad, pero no lo había tocado. Eso es David Amelech. También qué raro que no se despertaron. Muy raro que no se despertaron. Estaban bien cansados. Sí. Estaban en guerra. Y en otra ocasión, ויאמרו אנשי דוד אליך הנה היום אשר אמר השם אליך הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. Otra ocasión parecida, le cortó un pedazo del manto, como dijimos. ויהי אחרי כן ויחלב דוד אותו אשר כרת את כנף אשר לשאול. David se arrepintió por haberle cortado el pedazo de manto, sintió que esto era como falta de respeto. ויאמר לאנשיו, lo mismo, le dijo a su gente, חלילה לי מהשם, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם, לשלוח ידי בו, כי משיח השם הוא. Hashem me cuida de haberle tocado, de tocar, de extender mi mano contra el ungido de Hashem. וישסע דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. David tuvo que pelear con su propia gente y en frenarlos, en detenerlos, para que no vayan a tocar a Shaul. Seguimos con nuestro capítulo, ahora vamos al segundo. Hasta ahora fue la introducción. Shigayón de David canta sobre el error, hasta ahora vimos diferentes errores posibles, o haber maldicho a Shaul, o por haberle maldecido a Shaul, o por haberle cortado un pedazo de su manto, o por haber pedido que Dios lo entregue en manos de sus enemigos, pero sea como sea, todo es alrededor de un error que había cometido David y que está relacionado con Cush Benyamini, que es Shaul Amelech. Hashem Elokai, Pasuk Bet. Hashem Elokai, Bechach Hasiti, Dios, yo estuve apoyándome en ti, confiando en ti, Oshieni Mikol Rotfai Batni. Por lo tanto te pido, sálvame de todos mis perseguidores y sálvame de ellos. ¿Por qué? Penitrof que arie nafshi porek vein matzil. Estoy preocupado de que mis enemigos van a perseguirme y van a devorar como si fuera un león que está comiendo a la persona. Pero ¿qué es lo que es? Vamos a prestar atención. ¿Qué es lo que dice David? Penitrof arie nafshi. Me preocupa que venga el león y va a comer ¿qué? Mi alma. Debería decir Penitrof gufi. Tal vez me va a morder y me va a comer mi cuerpo. ¿Cómo que mi alma? ¿Desde cuando el león come con alma? No se llena el león. Necesita un cuerpo de carne y huesos. ¿Qué significa Penitrof Karien Nafshi? Explica a nuestros sabios que la deagá, la preocupación de David nunca fue de que los enemigos lo van a dañar físicamente. Esto no le molestaba tanto. No esto era su preocupación. Su preocupación era de que los enemigos lo van a dañar espiritualmente, que los enemigos le van a obligar matar, no solo que lo van a provocar, van a matar a él, sino que van a obligar a él matar a alguno de ellos, igual como tuvo casi la oportunidad de matar a Shaul, y podría en un momento dado tener un yetzará muy fuerte, tomar la venganza y matar a tu enemigo. David se preocupaba que tal vez va a venir el yetzará en un momento de debilidad y lo va a poder vencer y lograr a convencer a matar a uno de los enemigos. Esto es lo que le preocupa a David. Penitrof Ariel Nafshi, como Jacob vino en su momento cuando él viene de la casa de Labán, estaba antes de enfrentar a Isab. La Torah dice Vayira Jacob meod
vayetzerlo. Y temió Jacob mucho y sufrió. Dice Rashi, ¿por qué repite? Vayira, temió, vayetzerlo es como palabras sinónimas que se repiten. ¿Por qué repite la Torah? Dice Rashi, tuvo Jacob dos problemas. Vayira, shema yareg, vayetzerlo, shema yarog et acherim. Temió que lo van a matar, pero sufrió de la posibilidad que él va a tener que matar a otros. No menos se preocupó de que va a matar a otros de lo que iban a matar a él. Conté en varias ocasiones una historia que ocurrió en Israel, ya lejos de David Amelech, pero igual descendientes de David Amelech somos, y las características de él lo hemos adquirido. Es increíble cómo Am Israel, aun cuando no hay tanto Torah y Mitzvot, pero valores que hemos recibido de nuestros antepasados, los seguimos cuidando. Entonces la historia esto es verídica. Yo me acuerdo cuando sucedió, se escuchó en vivo, cuando vino Sadat, el presidente de Egipto, vino a Israel por primera vez en el 77. Entonces Begin era entonces el primer ministro, y Golda Meir, la que fue primer ministro antes de Begin, estaba en la oposición. Pero me acuerdo que en una de las entrevistas que tuvo Sadat fue con Golda Meir, se entrevistó con ella y salió en el radio lo que ellos habían practicado. Entonces Golda Meir le dijo en ese encuentro a Sadat, mira, lo que tú mataste miles de nuestros soldados durante los años de guerras, esto podemos llegar algún día a perdonarte. Es algo perdonable. Pero lo que nos obligaste a nuestros muchachos jóvenes matar a tantos y provocarles a que la vida no tenga, que pierdan la sensibilidad del valor de la vida, esto nunca te vamos a poder perdonar, porque esto va a quedar ya grabado en generaciones, la facilidad de quitar la vida, de matar a otro. Y esto nos va a hacer mucho más daño de lo que nos has matado. Y es verdad. Y esto lo vemos desde Jacob. Vino Vayira Jacob, Vayetzerlo, tuvo miedo que iba a morir, pero más miedo de que iba a tener que matar. Y lo mismo David Amelech, como dice, y trof que haría nafshi, tal vez el león va a comer a mi alma, o sea, me va a hacer un daño espiritual, porque me va a obligar a bajar de nivel y estar matando a otros. Hashem Elokai, pasuk Dalet, im asiti zot, im yesh avel bechapi. HaKadosh Baruch Hu, cuando castiga a uno, castiga midah keneged midah. ¿Qué es midah keneged midah? Siempre en el castigo debe de haber algo relacionado con el pecado. David Amelech está preguntando aquí. Shaul me está persiguiendo, es un castigo. ¿Dónde está mi pecado para que este castigo se considere midah keneged midah? Debe de haber un pecado mío que tiene relación con esta persecución de Shaul que me está persiguiendo. Hashem Elokai, im asiti zot, im yesh avel bechapi, yo hice algo parecido, similar, que merece ese tipo de castigo, y con las reglas de midah keneged midah. Y sigue diciendo David, im gamalti sholmi ra, sino todo lo contrario, no solo que yo no hice nada respecto, al revés. ¿Cuál fue el trato que yo le di a Shaul? Imgamalti sholmira, ¿acaso yo le pagué mal por bien o le pagué bien por mal? Si vimos que lo que David hizo es pagar bien por mal, no mal por bien. Tuvo la oportunidad de vengarse de Shaul y no lo hizo. Mi perseguidor, a Shaul, lo salvé yo gratis, sin nada a cambio. Al contrario, él es el que me está pagando mal por bien. Yo salvé la vida, él me sigue persiguiendo. ¿Por qué? Sigue diciendo, Irdofo yev nafshi. וישג וירמוס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלע. ¿Qué significa esto? Tres explicaciones. Uno, a pesar de que yo salvé su vida, sin motivo, sin nada a cambio,
¿Qué es lo que hizo él a mí? Irdojo Yev Nafshi, me siguió persiguiendo. No solo que me persigue físicamente, sino hasta está pisoteando mi honor. Uno de los golpes más fuertes que le dieron a David, que lo persiguieron en forma donde pisotearon su honor, es cuando dijeron que David es descendiente de una moabita que ni siquiera tiene derecho de ser parte de Am Israel. Dijeron que David es un mamzer. O sea, no solo físicamente estaban persiguiendo a David, estaban persiguiendo a David también hacia su persona, hacia su hijos. 2. Si yo hubiera dejado a Shaul libre sin cortarle un pedazo de su manto, entonces o sea, aquí es otra interpretación. Solo porque yo le corté el pedazo de su manto donde él supo de que yo lo pudo haber matado, logré a que me persiga un poco menos, porque si no, nunca hubiera sabido que yo lo salvé. Entonces con eso David quiere justificar lo que hizo cuando le cortó un pedazo de su manto. No reconoce, bueno, sí reconoce que Hashem lo protegió cuando lo estaba persiguiendo antes y se metió en una cueva que una araña hizo Hashem lo protegió también. Sí. Dijo que Shaul lo mató. Definitivamente, no hay duda que Shaul, si David reconoce los favores de Dios, aun cuando no se ven, aun cuando se ve que todo mal, claro que David reconoce los favores que hizo Dios con él. Esto no hay duda que David reconoce, pero David lo que pregunta quiere entender el por qué, cuál es la midá que negue de midá. A lo mejor David, cuando pide el por qué, no es porque tiene queja con Hashem. David quiere realmente saber. Si le pasa algo malo es por algo. Quiere saber qué es este algo que provoca esto para poder corregirlo. Entonces, David está tratando de analizar cuál es el error que provoca esto. ¿Dónde está la midá que negue midá? Si eso es el castigo, debe de haber algo que él hizo que tiene que ver, que está relacionado. Entonces, es la obligación de uno analizar cuando le pasa algo, cuál es la causa para poder corregirlo. ¿Fue lo de Pérez? No fue lo de descendiente de Pérez. Pero no le hizo nada porque la esposa le dijo que no le pagó los cuartos de las monedas. Lo fue a perseguir, pero no. Sí, pero eso puede ser, pero no sé. David está tratando de buscar. Ahora, buscar en sus actos, no en generaciones pasadas. No, bueno, él persiguió con la que se casó después, que se murió el hombre que no le quería pagar. Entonces está hablando de Uriah Hití, pero eso es posterior, eso es más adelante, todavía es... Sí, claro. Sí. Seguimos, Pasuk Zain. Kuma Hashem beapeja. ¿No encuentra entonces David? ¿Qué fue lo que hizo? Está buscando. ¿Está buscando pero lo encuentra? Parece que no, todavía no. Kuma Hashem beapeja inase beabrot zorerai beura elai mishpat sivita. Aquí es un pasaje un poco complicado, está difícil de entender lo que quiere decir. Kuma Hashem beapeja veinase beabrot zorerai. Inase beapeja, hay quien interpreta eso como milashon nesiut apaim, o sea, como nuestros sabios dicen, no sea avon volver al pesha, o sea, que pide a Hashem que le perdonara, que Hashem lo tolerara y que si él había hecho algo, que se lo perdone para que no siga sufriendo. Esa es una explicación. Hay otra explicación exactamente opuesta. Kuma significa que Akadosh Baruch, que enojo. El pasuk dice en Gilat Esther que cuando el rey Ahashverosh se enojó mucho con Amán, y estaban ahí en el banquete Amán y Esther con el rey Ahashverosh, y cuando ella dijo Ish sarve oyev Amán araze, se enojó mucho el rey. Vayakom hamelech bachamoto b'mishte hayayin, se levantó de su lugar por el enojo, por el coraje que tiene. Cuando uno se enoja, no puede quedarse paciente en su lugar, se levanta, se mueve, no tiene la paciencia de estar en su lugar, tranquilidad. Entonces, Kuma Hashem, levántate por tu coraje y por tu enojo. Está diciendo, como está escrito en la Torre de Babel,
dice el pasuk, Ava nerda venavla sham sfatam. Dice Rashi ahí, Hakadosh Baruj Hu movió de su lugar, Ava nerda, vamos a bajar, moviéndose de su lugar normal, natural, está en Kisei Rachamim, y Dios se levantó de Kisei Rachamim y se sentó sobre el Kisei del Din. Entonces dice, por lo que yo te estoy pidiendo, por lo que yo te estoy gritando, clamando, tienes que levantar con coraje contra mis enemigos. O sea, según esta interpretación, David pide no solo que Hashem lo proteja de los enemigos, sino que Hashem hasta se ocupe de sus enemigos. Kuma Hashem, levántate de tu lugar, de tu Kisei Rachamim, siéntate sobre tu Kisei Din, y nace be'avrot sorerai, veura elai mishpat zivita. Y la verdad, ¿Enemigos se refiere aquí a Shaul? a Shaul, y dicen nuestros sabios que esta bakashá, esta petición de David a Melech, afectó a Shaul. Shaul y sus hijos que murieron, parte de esto viene por lo que David Amelech está diciendo aquí, pidiendo a Hashem que levante contra sus enemigos, como Shgaga y Otzami Pia Shalit, ya que salieron las palabras de la boca de David, no pueden desaparecer así como si nunca fueron dicho, y algún efecto tenía. El Al-Sheikh interpreta al revés. Kuma Hashem beapeja y nace beavrot sarai, al contrario, perdona, no sea avón, ¿sí? Y nace beapeja, o sea, calma tu coraje y tu enojo, le está pidiendo a David Amelech a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque no quiero que por mi culpa vayas a enojar con mis enemigos, que no quiero que le vas a pasar algo malo por mí. O sea, dos interpretaciones completamente opuestas. Una donde pide que Hashem se enoja con los enemigos, otra al contrario, quiero que perdones, que te calmes, porque no quiero que por mi culpa, por algo que hicieron a mí, otro va a salir castigado. ¿Qué tan diferente? ¿No son las palabras exactas? ¿Cómo? ¿Por qué tan diferente las dos interpretaciones? Dos interpretaciones completamente opuestas. Así encontré en los Rishonim interpretaciones completamente opuestas. Nada más que hay una pregunta: si David Amelech pide que Kadosh Baruj Hu le perdona a los que lo persiguen, aunque sea que le persiguen sin motivo, según David, pero esto merece un enojo, entonces el enojo de Dios debe de canalizarse hacia otra cosa. ¿Hacia dónde va a ir el enojo de Dios si se lo va a quitar de sus enemigos? ¿Qué va a pasar con este coraje? ¿Hacia dónde va a ir? Por eso termina el pasuk diciendo: Veura elai mishpat zivita. ¿Qué es Ura Elai Mishpat Zivita? Este coraje, este enojo que existe, como tú vas a dar en el futuro, vas a dar a mí, David, o al hijo descendiente de David, a Mashiach ben David, vas a dar la fuerza de hacer Mishpat con los Reshaim. Parte de la Geulá es que Valu Moshim Mishpot et Areisav, Be'ar Zion Mishpot et Areisav, o sea, hacer juicio y justicia y castigo a los malos del mundo. Pide David, ya que existe este coraje contra los enemigos, canalícele hacia otra cosa, hacia algo positivo. Ura la mishpat, elai mishpat, ese mishpat que ya ordenaste, que lo voy a tener en un futuro, démelo desde ahora. Vamos a aprovechar que este coraje que ya existe se canalice para traer la Geulá de una vez. Démelo para que tenga yo la fuerza de hacer ese mishpat contra los malos, contra todos aquellos que representan la parte mala en el mundo, que igual hay que hacer mishpat con ellos para traer la Geulá. Esto se refiere de Ura elai mishpat tzivita. Deme desde ahora lo que me ibas a dar ya al final de los días, y así adelantamos la Geulá. David Amelech está pidiendo aquí, según esto, Rachamim, o sea, que Dios perdone a Shaul, que perdone al pueblo que iba con Shaul, a los que estaban persiguiendo dentro de Am Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo no es culpable, el pueblo tiene que seguir lo que el rey los está guiando, son anusim al pi malkam, y por eso sigue diciendo el siguiente pasuk: Va'adat leumim tesoveveka ve'alea lamarom shuva. Este pueblo
que me está persiguiendo, perdónalos. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está guiado por un rey y tiene que hacer lo que el rey les está diciendo. Y por lo tanto te pido que Midat Adin, antes te dije, bájate de Kiseh Rachamim y pasa a Kiseh Din. Te pido de nuevo, Alea la Marom Shuva, vuelve a regresar a tu Kiseh Rachamim. David Amelech, por más de que no entiende por qué lo persiguen y por más que quisiera que lo dejen de perseguir, pero no es capaz de pedir que Hashem tome venganza, ni siquiera Hashem tome venganza de sus enemigos, ni siquiera él, obviamente que no, pero siquiera pedirle a Hashem, porque finalmente David Amelech ama a cualquier Yehudí y lo que no quiere es que le pase algo a algún Yehudí por él, ni siquiera por medio de Hashem. Pero hay unos salmos muy duros que se lo coman los perros y que no. Bueno, vamos a llegar a ellos. Lo que vimos es que cuando el pasado capítulo pidió algo que le pase a sus enemigos, aquí luego reconoce, dice que era un error. Shigayón de David, pido que Hashem me lo toma como un error. Muy grave. Bueno, hay que ver, hay que entender. Ya ves que por eso hay que entender, no estudiarlo superficialmente, no traducir literalmente Teilim, es cosa de que hay que profundizar mucho en lo que está diciendo. Ya para terminar, Hashem, Pasuk Tet, Hashem yadin amim, shofteini Hashem ketzidki ujetumi alay. Hashem ya tiene que hacer un castigo, un juicio, que sea contra los pueblos malos, aquellos que nos persiguen por fuera, pero no por las persecuciones que tenemos internas dentro de Am Israel. O sea, David Amelech pide que si hay coraje, si hay enojo, que no se canalice contra mis enemigos, sino con los enemigos de Am Israel como parte del proceso de la Geulá. De hecho, lo que pide David es que se adelante y que me dé ya la oportunidad de hacer el juicio mundial ya de una vez. Yadin Goim, Yadin Amim, Shofteini Hashem Ketzidki Ujetumi Alay. Entonces David Amelech quiere aprovechar el enojo de Dios que ya existe porque lo persiguen, también eso a favor del beneficio de Am Israel en general y el mundo en general, para que con esto se traiga la Geulá, aunque si ya tiene que existir ese enojo, que se aproveche para traer la Geulá ahora, antes del tiempo. Aquí paramos, estudiamos medio capítulo, lo completamos, Besat Hashem, en la semana.